Buenos días para todos, tengan un excelente día. Mi nombre es Edison Arteaga, soy técnico en inyección electrónica automotriz. Y bueno, seguiremos dando estas capacitaciones que les prometimos a todos. Sean todos bienvenidos. Hoy ya vamos a hablar como tal sobre la historia y evolución de la inyección electrónica como tal. Entonces este será un breve recuento, un video muy corto, espero sea de su agrado. Y recuerden, esto es inyección electrónica automotriz para principiantes. Sean todos bienvenidos y espero sus comentarios, que compartan para todos. Esto es unas capacitaciones totalmente gratis para ustedes. Bueno, no siendo más, sigamos con esto. Historia y evolución de la inyección electrónica automotriz. La ciencia de la carburación comenzó en 1795 cuando Robert Street logró la evaporación de la trementina y el aceite de alquitrán de hulla en un motor tipo atmosférico, un motor que trabaja sin compresión. Pero no fue sino hasta 1824 cuando el inventor norteamericano Samuel Murray y el abogado de patentes inglés Erskine Hazard crearon el primer carburador para este tipo de motor. Su método de funcionamiento incluía un precalentado para favorecer la evaporación. Hacia 1841 avanzó más el principio de la evaporación debido al científico italiano Luigi De Cristoforis, quien construyó el motor tipo atmosférico sin pistones, equipado con un carburador en la superficie, en el cual una corriente de aire se dirigía sobre el tanque de combustible para recoger los vapores del mismo. De 1848 a 1850, el estadounidense Dr. Alfred Drake experimentó con los motores de combustión, tratando de utilizar gasolina en vez de gas. En el proceso hizo varios tipos de carburadores. En 1860, el inventor del motor Deus de gas de 4 tiempos, Nicolaus Saulus Otto, comenzó a experimentar con un motor de combustión que tenía un dispositivo para evaporar combustibles líquidos de hidrocarburos. Otto ensayó el motor con una benzina mineral, pero como no tuvo éxito, se concretó en desarrollar y producir motores a gas durante cierto tiempo. En 1875, Wilhelm Maybach de Deus, fábrica de motores a gas, fue el primero en convertir un motor a gas que funcionaba con gasolina. Fernand Flores, un prolífico mecánico e inventor, ideó y construyó un carburador que incluía una cámara de flotador y una boquilla con rociador de combustible. Esto lo adaptó a un nuevo motor que construyó en 1884. En 1885, Otto logró finalmente los resultados que buscaba, con una variedad de combustibles líquidos de hidrocarburos, incluyendo gasolina y benzina mineral. Utilizando un carburador de superficie mejorado, en otoño del 1886, Carl Benz mejoró el carburador de superficie al agregarle una válvula de flotador para asegurar un nivel constante de combustible. En el mismo año, Maybach había inventado y otorgado su propio tipo de carburador con cámara de flotador. Finalmente, en 1892 planeó el carburador con rociador que se convirtió en la base para todos los carburadores subsecuentes. El primer carburador de 2 gargantas apareció en 1901 y fue el invento de un estadounidense llamado Crastin, quien declaraba que formaba consistentemente buenas mezclas sin importar el flujo masivo de aire. La historia de la inyección de combustible se remonta hacia el siglo XIX. Nicholas Otto y J.J.E. Leonard presentaron motores de combustión interna en la Feria Mundial de París en 1867. En 1875, Wilhelm Maybach de Deus fue el primero en invertir un motor de gas que funcionaba con gasolina. La inyección de combustible de gasolina realmente jugó un papel importante y se afirmó desde el inicio del desarrollo de la aviación. En 1912 se realizaron los primeros ensayos de bombas de inyección de gasolina basada en las bombas de aceite de engranaje. En 1932
se realizó ensayos sistemáticos de inyección de gasolina para motores de aviación. En 1937 se realizó la aplicación en serie de la inyección de gasolina en motores de aviación. Para 1945 se dio la primera aplicación en serie de la inyección de gasolina en vehículos de motor. Para 1949, un auto equipado con inyección de combustible, Oberhauser, participó en la carrera de Indianapolis 500. El sistema de inyección lo diseñó Stuart Hilbert y utilizaba inyección directa, en la cual el combustible inyectaba en el múltiple de admisión justamente delante de las válvulas de admisión. Era como tener un sistema de inyección regulado para cada cilindro. Podría también compararse con el sistema Cajetronic de Bosch, usado en Volkswagen, Rabbit, Audi 5000, Volvo y otros, en que el combustible no era impulsado en la lumbrera de admisión, sino rociado continuamente, a lo que se nombró inyección de flujo constante. En 1951 se realizaron sistemas de inyección de gasolina para pequeños motores de 2 tiempos. Para 1952, en cambio, se realizaron sistemas de inyección de gasolina para motores de 4 tiempos para vehículos en serie. A partir de 1954, Chevrolet, por su parte, presentó en 1957 el primer motor con inyección de combustible de producción en masa con el Corvette, basándose básicamente en el diseño de Hilbert. El sistema de inyección de combustible de Rochester Hanget de Chevrolet lo usó en 1957 y en 1958. Y Pontiac en el Bonneville en 1957. El sistema Raget utilizaba una bomba de alta presión para llevar el combustible desde el tanque hasta los inyectores, que los rociaba continuamente delante de las válvulas de admisión. Un diafragma de control monitoreaba la presión del múltiple de admisión y la carga del motor. El diafragma, a su vez, se conectaba a una palanca que controlaba la posición de un émbolo para operar una válvula. Un cambio en la posición de la válvula operada por el émbolo cambiaba la cantidad de combustible desviado de regreso hacia el depósito de la bomba y alejado de los inyectores. Esto alteraba la relación aire-combustible para satisfacer las necesidades del motor. Al mismo tiempo que el sistema Ransett se desarrollaba, evolucionó el sistema de inyección electrónico de combustible EFI, el cual tenía como fin la producción en masa. El trabajo de diseño para esos sistemas comenzó en 1952 en la Eclipse Machine Division de la corporación Bendix, y en 1961 se patentó como el sistema Bendix Electrojector. Casi simultáneamente al EFI se le declaró como un proyecto muerto por la gerencia de Bendix y se archivó. Aunque el sistema Electrojector en sí nunca llegó a la producción en masa, fue el antecesor de prácticamente todos los sistemas modernos de inyección de combustible. Cuando la Bendix descartó al EFI en 1961, el interés renació hasta 1966, en que la compañía comenzó a otorgar permisos de patentes a Bosch. En 1967 se realizó el primer sistema electrónico de inyección de gasolina de Jetronic utilizando por los sistemas Volkswagen tipo 3. En 1975, en cambio, surge la inyección electrónica de gasolina L-Jetronic y la inyección electrónica de gasolina K-Jetronic. En 1976 aparece el sistema de inyección de gasolina con regulación lambda. En 1979 surge el sistema digital de control del motor Mototronic. Ya para el año 1981 aparece la inyección electrónica de gasolina con medidor de caudal de aire por hilo caliente, LH Jetronic. Seguidamente, en el año 1982, surge además la inyección continua de gasolina con control electrónico KE Jetronic. Para el año de 1987, aparece el sistema centralizado de inyección Monojetronic. El principio de fundamento de la inyección electrónica de combustibles es muy sencillo. Los inyectores se abren no solo por la presión de combustible que está en las líneas de distribución, sino también por los solenoides accionados por una unidad electrónica de control.
puesto que el combustible no tiene que vencer una resistencia que no sea las insignificantes pérdidas debidas a la fricción. La presión de la bomba puede fijarse en valores muy bajos, compatibles con los límites para obtener atomización completa con el tipo de inyectores utilizados. La cantidad de combustible por inyectar la calcula una unidad de control con base en la información que se alimenta en relación con las condiciones de fundamento del motor. Esta información incluye la presión del múltiple, enriquecimiento del acelerador, enriquecimiento para el arranque en frío, condiciones de funcionamiento en vacío, temperatura ambiente y presión barométrica. Los sistemas trabajan con presión constante de inyección variable sincronizada o flujo continuo, comparada con los sistemas de inyección mecánica. La inyección electrónica tiene un impresionante número de ventajas. Tiene menos partes móviles, no necesita estándares ultra precisos de maquinado, funcionamiento más tranquilo, menos pérdida de potencia, baja demanda de electricidad, no necesita impulsadores especiales para la bomba, no tiene requerimientos críticos de filtración de combustible, no tiene sobrevoltajes o pulsaciones en la línea de combustible. Y finalmente, el argumento decisivo para los fabricantes de autos: su costo es más bajo. Desafortunadamente, su precio es aún muy elevado en comparación al automóvil. Las ventajas de la inyección electrónica pues serían el consumo reducido con la utilización en comparación con las de carburador. En los colectores de admisión se producen mezclas desiguales del aire y gasolina para cada cilindro. La necesidad de formar una mezcla que alimente suficientemente incluso al cilindro más desfavorecido obliga en general a dosificar una cantidad de combustible demasiado elevada. La consecuencia de esto es un excesivo consumo de combustible y una carga desigual de los cilindros. Al asignar un inyector a cada cilindro en el momento oportuno y en cualquier estado de carga, se asegura la cantidad de combustible exactamente dosificada, mayor potencia. La utilización de los sistemas de inyección permiten optimizar la formación de los colectores de admisión con el consiguiente mejor llenado de los cilindros. El resultado se traduce en una mayor potencia específica y el aumento de par motor. Gases de escape menos contaminantes. La concentración de los elementos contaminantes en los gases de escape depende directamente de la proporción aire-combustible. Para reducir la emisión de contaminantes es necesario preparar una mezcla de una determinada proporción. Los sistemas de inyección permiten ajustar en todo momento la cantidad necesaria de combustible respecto a la cantidad de aire que entra al motor. Bueno, señores, esto ha sido una brevísima historia de la inyección electrónica automotriz. Entonces, esto se debía hacerse para conocer un poquito acerca de nuestros antepasados en la inyección electrónica y la carburación. Espero sea de su agrado nuevamente y bienvenidos, los espero en mi canal, tanto de YouTube como de Face. Ahí podemos compartir y ampliar este conocimiento. Gracias por las personas que se van agregando, se han suscrito y me siguen en la página. Ya colocaremos aún más contenido, iremos llenando para que sea de su agrado y aprender más. El propósito de esto es cada día llenarnos de conocimiento para todos. Como les digo, compartan. Esto es absolutamente gratis para todo el mundo. Va a ser unas clases muy buenas, muy prácticas para todos. Bueno, no les quito más tiempo. Que tengan un excelente día. Saludos a todos. Gracias.